tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, una serie donde compartimos el estudio de la lección y los comentarios de la lección de cada semana y pues me da mucha alegría tenerte una vez más aquí con nosotros. Yo quiero pedirte un gran favor, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo viene la opción de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera te llegue el mensaje cada vez que subamos una notificación. Y también quiero invitarte para que puedas tú dejar allí tu like si te ha gustado este video, compartirlo, comentar con nosotros y de esa manera que nos ayudes a seguir creciendo en este ministerio dentro de las redes sociales. Y bueno, vamos ahora sí entonces a entrar de lleno a la lección de esta semana. Y la lección es la número 3 para el 15 de enero del año 2022. El título de la lección es Jesús el Hijo Prometido. Y el versículo para memorizar está un poco largo, el versículo de esta semana, pero encierra verdades fundamentales. Se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, y dice de la siguiente manera: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es una introducción muy interesante que sin duda alguna encierra verdades fundamentales sobre Jesús. Mira, uno de los momentos más felices en la vida de un ser humano, yo considero que podría ser el nacimiento de un hijo. Este debiera ser uno de los momentos más felices para los padres que esperan el nacimiento de un hijo. Esto es algo que es un momento lleno de mucha dicha, de mucha alegría para los abuelos, para los tíos, para toda la familia en general. El nacimiento de un hijo es un momento muy especial. Y cuando Adán y Eva recibieron la noticia de que por medio de uno de sus hijos serían liberados del pecado, cuando Abraham recibió la noticia que por medio de uno de sus hijos vendría la bendición para todas las naciones, cuando David recibió la noticia de parte de Dios de que uno de sus hijos se convertiría en un rey que gobernaría para siempre con justicia y sobre todas las naciones de la tierra, esto significó un momento de mucha esperanza, de mucha alegría para estos padres. Cabe resaltar que la promesa no se cumplió en un ser humano, no se cumplió en una persona como tal, en una persona, en un ser humano común y corriente como nosotros, sino que esta promesa se vio cumplida en Jesús. Jesús era o sería aquel hijo en quien esta promesa sería una realidad. Y justamente en esta semana vamos a estar hablando acerca de lo que Jesús, de cómo en Jesús se cumplieron estas palabras y de cierta manera vamos a entender un poco acerca de la imagen o de la persona de Jesús. Así que vamos a entrar de lleno entonces a la lección de esta semana y vamos a ir a la primera parte de nuestra lección, que es la parte del día domingo, en estos postreros días. Y nosotros vamos a encontrar esta expresión, aunque al menos en mi versión lo dice de otra manera, en los primeros versículos de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y aquí viene la expresión en el versículo 2, en estos últimos días, en otras versiones puede decir en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice allí la palabra de Dios y esto es una parte fundamental
Porque mira, existen tres maneras a través de las cuales Dios se manifiesta o sigue hablando, sigue comunicándose al ser humano. Existen tres maneras sobre las cuales Dios se revela al ser humano en nuestros días. La primera de ellas es por medio de la naturaleza. Dios nos habla por medio de la naturaleza. En la naturaleza nosotros podemos encontrar a ese Dios amoroso, a ese Dios protector, a ese Dios sustentador. Nosotros en la naturaleza podemos encontrar parte de lo que es la revelación de Dios. Ahora, existe otra manera sobre la cual Dios se revela, que es justamente la que menciona el versículo 1, que Dios por medio de los profetas le habló a los padres. Y en nuestros días los profetas dejaron justamente la palabra de Dios escrita. Y esa es la segunda manera sobre la cual Dios se sigue revelando al ser humano en nuestros días. En este caso, pues a través de la palabra de Dios. De esa manera es como nosotros podemos encontrar justamente el mensaje de Dios para nuestra vida, podemos encontrar el carácter de Dios, podemos encontrar el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Ahí está la segunda manera como Dios se revela al ser humano. Ahora, existe una tercera manera como Dios se revela y es parte de lo que nosotros estudiamos en este momento en la lección de este día. Y es que la tercera manera como Dios se revela es la que menciona en el versículo 2. En estos últimos días, en estos postreros días, que fíjate que la expresión en estos últimos días o postreros días hace referencia al futuro. Pero cuando la Biblia nos habla de esta manera, se puede referir a dos tipos de futuro. Uno podría ser el futuro hablando ya del tiempo del fin, como lo describe el libro de Daniel, que se habla acerca del final de la historia de este mundo. O también pudiera ser hablando acerca del futuro en general. Y Pablo, cuando utiliza la expresión del versículo 2 se menciona o se habla, hablando del, valga la redundancia, hablando del futuro en general. Y allí dice Pablo, en el futuro en general o en estos últimos días, dice él, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y allí encontramos nosotros la segunda manera como Dios se revela al ser humano, por medio de Jesús. Por medio de Jesús es como Dios se revela al ser humano. Y esto es importante porque, mire, Pablo nos menciona que Dios cumplió en Jesús varias promesas hechas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios prometió al pueblo de Israel que habría un rey que gobernaría a las demás naciones, que destruiría a los enemigos. Y en Jesús nosotros podemos encontrar que esta promesa fue una realidad. Nosotros podemos encontrar que en Jesús esta promesa se cumplió, porque Jesús vino a este mundo y al vencer a Satanás, entonces tomó nuevamente, como lo veíamos en la lección de la semana pasada, tomó nuevamente o se adueñó nuevamente de este mundo, retomó lo que era suyo. Y no solamente eso, sino que venció a Satanás. Entonces nosotros podemos ver que en Jesús esta promesa es una realidad. Y es aquí donde también podemos encontrar otro aspecto importante para mencionar en la lección de esta semana. Y es el hecho de que las promesas que Dios dio al pueblo de Israel en Jesús tuvieron su cumplimiento. Y esto es importante porque a lo largo de la Biblia nosotros podemos encontrar muchas promesas. Podemos encontrar muchos mensajes que Dios nos ha dejado, donde nos promete que vendrá por segunda vez, donde promete que nos va a sostener, donde promete que vamos a obtener la vida eterna, que nos promete la sanidad, que nos promete la bendición, que nos promete muchas cosas. Y en Jesús nosotros podemos ver hechas una realidad cada una de esas promesas. Hay algo importante también que hay que mencionar. Las promesas de Dios iniciaron, pero cuando Jesús venga por segunda vez tendrán el cumplimiento final a cada una de esas promesas. Entonces, ahorita podríamos decir que esas promesas tuvieron el inicio,
pero no han llegado completamente a la conclusión, porque sí es verdad que Jesús nos ha mencionado que la victoria está asegurada, pero hasta cuando Él venga por segunda vez, obtendremos y saldremos realmente victoriosos. Entonces vemos que las promesas que Jesús o que Dios nos ha hecho a través de su palabra han tenido su inicio del cumplimiento en la primera venida de Jesús, pero en la segunda venida tendrán el cumplimiento final. Y esto es de lo que nos habla la primera parte de nuestra lección. Vamos a ir entonces a la segunda parte. Dios nos ha hablado por el Hijo. Y esta expresión la volvemos a encontrar allí mismo en el versículo 2, lo que decíamos, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es la idea central de estos versículos? ¿Cuál es la idea central? Ya lo mencionábamos hace unos momentos, que en Jesús Dios se ha revelado. La principal afirmación que Pablo nos hace aquí es que en Jesús Dios se ha revelado. Y es que mira, anteriormente en el Antiguo Testamento Dios se revelaba y hablaba al ser humano por medio de los profetas, pero hubieron momentos en la historia del pueblo de Israel en las cuales aparentemente, por así decirlo, Dios guardó silencio. Dios guardó silencio, incluso el momento que se conoce como el tiempo intertestamentario, que es el espacio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la historia de los macabeos y toda esa parte de la historia del pueblo de Israel. En ese espacio de tiempo, Dios no se reveló al ser humano. Dios no habló al ser humano, no hubo revelación de un profeta para el ser humano hasta cuando Jesús vino y apareció Juan el Bautista y los profetas, en este caso del Nuevo Testamento, los apóstoles. Pero hasta ese momento Dios no se había revelado al ser humano nuevamente, sino hasta cuando Jesús vino a nacer a esta tierra. Y es interesante que cuando Jesús vino a nacer a esta tierra, vino para mostrar, para hablar y revelarnos a Dios, revelarnos a Dios. Y es que esto es importante porque nos demuestra, nos habla que el mismo Dios que habló al ser humano en el pasado es el mismo Dios que nos sigue hablando en nuestros días, en el presente, y que seguirá hablando al ser humano en el futuro. Y esto es algo realmente maravilloso, porque mira, nosotros como cristianos debiéramos ser conscientes de este aspecto que es interesante, porque a través de Jesús nosotros podemos conocer realmente a Dios. Y es que el mensaje de Dios para nosotros como seres humanos incluye todo lo que Jesús dijo. El mensaje de Dios para el ser humano incluye todo esto y también lo que el Padre hizo a través de Jesús. No solamente fueron las palabras de Jesús, los mensajes de Jesús aquí en la tierra, sino que también fueron los actos, las acciones que Jesús realizó. Fueron a través de estas dos maneras como Dios le sigue hablando o le habló a los seres humanos en su tiempo. Y es como a nosotros nos ha llegado pues el mensaje de Dios a nuestros días a través de lo que Jesús hizo y dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces es de esta manera como nosotros podemos comprender la magnitud, porque no podemos entender lo que Jesús dijo sin el Antiguo Testamento y tampoco podemos entender el Antiguo Testamento sin las palabras de Jesús o las acciones de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que yo te decía que esto es un aspecto muy importante, que no podemos quitar a Jesús de la ecuación, porque sin Jesús básicamente nosotros no podríamos comprender al 100% el Antiguo Testamento, porque en Jesús tuvieron cumplimiento muchas de las promesas del Antiguo Testamento, en Jesús tuvieron cumplimiento muchas de los rituales, o mejor dicho, los rituales, no muchos, sino los rituales del Antiguo Testamento en el santuario. Fueron en Jesús donde tuvieron el cumplimiento final. Por eso la importancia
de no eliminar a Jesús de la ecuación. Y por eso es que Pablo dice, en nuestros días, en los últimos días, en el futuro, Dios va a seguirse revelando por medio de Jesús, porque sin Jesús no tendría sentido el mensaje del Antiguo Testamento, no tendría mensaje, incluso no tendría sentido, perdón, el mensaje del Antiguo Testamento ni el mensaje del Nuevo Testamento, sino que en Jesús todos estos mensajes de parte de Dios tienen un sentido en general. Por eso es la importancia de reconocer que Dios habló por medio de su Hijo, porque en Jesús podemos nosotros encontrar mayor claridad y mayor profundidad a quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros y qué es lo que Dios sigue haciendo por el ser humano. Ahora, vamos entonces a pasar a la siguiente parte de nuestra lección, la parte del día martes. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y allí nuevamente me gustaría volver a darle lectura a los versículos 2 y 4 de Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículos 2 y 4. Vamos a volverlo a leer. Dice la palabra de Dios. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria. Y allí vamos a detenernos. Dice la palabra de Dios que Él, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos enseñan estos versículos? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de estos versículos? Si nosotros seguimos leyendo los versículos, vamos a encontrar que se habla que Jesús es revelación, es la revelación de Dios. Vamos a encontrar que Jesús es el sustentador, que Jesús es el creador, que Jesús es el libertador, que Jesús es el rey. Vamos a encontrar muchas declaraciones importantes acerca de Jesús y esto es importante. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la declaración que hace Pablo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué significa o cuál es la gloria de Dios? Mira, para entender esto me gustaría llevarte nuevamente al Antiguo Testamento. Y por eso te decía que lo que veíamos hace unos momentos, ¿no? La revelación de Jesús es importante para comprender el Antiguo Testamento y también es importante para entender el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Éxodo capítulo 24, versículos 16 y 17. Vamos a ir a Éxodo 24, 16 y 17 para entender a qué se refiere con la gloria de Dios. Éxodo 24, versículos 16 y 17. Escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Dice allí la palabra de Dios que la presencia de Dios se posó. En este caso dice allí el versículo 16 que se posó sobre el monte Sinaí y la nube cubrió el monte durante 7 días. Y esto es durante 6 días, perdón. Y esto es algo realmente interesante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que de esta manera fue como Dios le habló a Moisés. En este caso, podríamos decir que la nube, si nosotros recordamos, cuando la nube se manifestaba sobre el santuario, se manifestó sobre el pueblo de Israel en el desierto, era la presencia de Dios. ¿Qué significa entonces la gloria de Dios? La gloria de Dios es, en pocas palabras, la presencia de Dios, la presencia visible de Dios. Y en el Antiguo Testamento a eso hace referencia. Entonces, cuando Pablo menciona que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, está hablando acerca de esta cuestión, que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque mira, es a través de Jesús como nosotros podemos realmente conocer a Dios. En pocas palabras es lo que Pablo está queriéndonos decir, que por medio de Jesús es como nosotros podemos conocer a Dios.
cómo nosotros podemos realmente conocerlo a Él. Y yo creo que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Jesús, y aquí es donde muchas veces hay personas que caen tal vez en este error de decir que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero es que Jesús vino a mostrarnos cómo es realmente Dios, cómo es realmente el carácter de Dios. A eso vino Jesús a esta tierra, a mostrarnos cómo es el carácter real de Dios, a mostrarnos la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros analizamos esta cuestión es cómo nosotros podemos llegar a comprender mejor a Dios. Cuando yo veo a Jesús, yo puedo llegar a comprender mejor a Dios. Puedo llegar a comprender su carácter, puedo llegar a comprender el amor que tiene por mí, puedo llegar a comprender cómo se preocupa por mí. A través de Jesús yo puedo realmente conocer a Dios, puedo yo realmente conocerlo a Él. Y por esa razón en Juan capítulo 14, verso 9, Jesús le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es la revelación del Padre, porque Jesús es la revelación de Dios. Y esto es algo realmente maravilloso y que debiéramos verlo como algo bueno, porque así es como yo puedo realmente conocer cómo es mi Padre Celestial, mirando directamente a Jesús. Y allí está la importancia de lo que menciona Pablo en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra lección, la parte del día miércoles. Y volvemos nuevamente a retomar lo que menciona Pablo en Hebreos. Hebreos capítulo 1, volvemos nuevamente al capítulo 1 en los versículos nuevamente 2 y 3. Dice allí la palabra de nuestro Dios. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí viene la parte interesante, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira, aquí Pablo hace referencia y menciona que Jesús fue el que hizo el universo. Dice Pablo, Jesús fue quien hizo el universo. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, especialmente me gustaría leerte una cita, una declaración del profeta Isaías, en Isaías capítulo 44, versículo 24, porque allí en Isaías 44, 24 pareciera ser, o más bien la declaración es diferente a la que Pablo aparentemente menciona. Aparentemente es una declaración diferente e incluso podríamos considerarla como contradictoria. Escucha lo que dice Isaías 44, 24. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías menciona que Dios fue el creador, que Dios fue el que hizo este mundo y lo hizo solo. Y ahora yo quisiera preguntarte, ¿existe alguna contradicción entre lo que Isaías y Pablo menciona? ¿Crees tú que hay una contradicción en estos versículos? Es decir, ¿crees tú que se están llevando la contraria en esta cuestión acerca de quién fue el creador de este mundo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque Isaías dice que fue Dios el que hizo este mundo. Y Pablo dice que fue Jesús. Y pareciera ser que nos presentan a dos personajes distintos, a dos personajes diferentes, y pareciera ser que se están contradiciendo, pero ¿realmente es así? Hay muchas personas que afirman que Jesús fue solamente el ayudante, fue solamente un instrumento de Dios. Hay muchas personas que argumentan esta cuestión, pero ¿realmente fue así como sucedió? ¿Jesús fue solamente un ayudante o fue el creador? Y si fue el creador, ¿qué hizo Dios? O si fue Dios, ¿qué hizo Jesús? ¿Son dos personas distintas o son una misma? Mira, existe una concordancia perfecta entre Jesús y Dios. Existe una concordancia perfecta entre Jesús, entre el propósito de Jesús, entre el propósito de Dios, entre el propósito, entre las actividades de Jesús y las actividades de Dios. No hay contradicción.
sino que se complementan y incluso nos ayudan a entender un poco mejor esto. ¿Por qué? Porque mira, hay algo que también como seres humanos necesitamos reconocer y es el ministerio de la Trinidad. Nosotros creemos que la Trinidad, que Dios es un Dios triuno, que es un Dios donde están tres personas en un mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es lo que nos ayuda a entender estos versículos de Isaías y Hebreos. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre crearon este mundo, nos crearon a nosotros. Incluso si nosotros vamos a Génesis, vamos a encontrar que el ser humano cuando fue creado, dice allí Moisés, la palabra de nuestro Dios, que Dios dijo, hagamos, hablando de manera plural. Se está refiriendo allí a esa cuestión de crear al ser humano y no le está hablando a los ángeles, sino que está hablando allí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mira, esto nos demuestra entonces, si nosotros tomamos el concepto de la Trinidad, nos demuestra entonces que Jesús, así como es ser humano, también es Dios. E incluso yo me gustaría afirmarlo con el título de un libro que es muy, muy bueno y que por cierto se lo recomiendo. El título del libro es Dios, Jesús Divino Humano. Y esto es algo importante que podamos entenderlo, porque si nosotros vemos a Jesús, lo vamos a ver como lo que realmente es, como el sustentador, como el creador de este mundo. Y Hebreos 1.3 lo dice de esa manera. Hebreos 1.3 nos demuestra también que Jesús es el sustentador de este mundo. ¿Y a qué se refiere con sustentador? Mira, esta palabra sustentador viene de la palabra griega ferón, que significa sostener, conducir. Literalmente nos está diciendo que Dios, que Jesús es el que nos sostiene en cada respiración, el que nos sostiene en cada latido, el que nos sostiene en cada momento de nuestro diario vivir. Es Jesús, es Dios al mismo tiempo. Jesús es Dios, Jesús es divino, Jesús no se está refiriendo a dos personajes diferentes, sino se está refiriendo al mismo Dios. Y esto es algo realmente importante porque si nosotros analizamos, nos vamos a dar cuenta que cuando en la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús vino a este mundo, se le prometió una cosa. Le dijo, cuando el ángel le habló a María, le dijo, he aquí el Hijo de Dios y le pondrás como nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces vemos que realmente Jesús no se está hablando de dos personajes diferentes, sino que se está hablando de una misma persona en este caso. Y cuando Isaías y Pablo hablan de Jesús o de Dios como creador, se está hablando de la misma persona. Ahora, vamos a pasar a la última parte de nuestra lección. La lección, la verdad es que está muy interesante y podríamos ahondar en más versículos, en más textos, pero vamos a ir ahora a la siguiente parte de nuestra lección. Hebreos capítulo 1, verso 5. Pablo también hace otra declaración que podríamos considerarla un poco confusa, pero que realmente pues no tiene nada de confusa. Hebreos capítulo 1, verso 5. Escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Pablo presenta a Jesús, a Dios como padre de Jesús, lo presenta como su padre. Y le dice allí, mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero, ¿qué significa la palabra engendrar? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Será que estos versículos nos muestran que Jesús fue creado en algún momento en la historia de este mundo, que fue concebido por Dios con alguien? ¿O qué es lo que Pablo nos está queriendo revelar? Porque si nosotros nos quedamos solamente con ese versículo, podríamos entenderlo de esa manera. Pero ¿será que hace referencia solamente a esta cuestión? Yo creo que la respuesta es muy clara de parte de nuestro Dios. Si nosotros analizamos 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 al 14, vamos a encontrar que Dios le hace una promesa a David y le dice, mira David,
yo voy a darte un hijo y ese hijo será como mi hijo también. Allí encontramos la promesa de que Dios tomaría a la simiente de David como su hijo. Y si nosotros analizamos Salmos capítulo 2, versículo 7, vamos a encontrar nuevamente esta promesa de parte de Dios. Pero a mí me gustaría leer contigo Lucas capítulo 1, verso 31 y 32. Lucas 1, 31 y 32, porque a través de esta manera es como nosotros podemos encontrar o entender a mayor profundidad lo que menciona Pablo. Lucas 1, 31 y 32 dice la palabra de Dios: concebirás en tu vientre, hablando a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Nosotros encontramos entonces aquí que Jesús fue adoptado o fue engendrado, por así decirlo, o fue más bien adoptado. Pero ¿a qué hace referencia la palabra adoptado? Fue adoptado como Mesías, como príncipe, como el prometido, como el hijo de David, como el libertador del pueblo de Israel, como el libertador del ser humano. Y este concepto es importante porque cuando un rey en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la cultura grecorromana, del Medio Oriente, cuando un rey se convertía, cuando una persona se convertía en rey, entonces se creía que esa persona era adoptada como hijo de Dios. Y en este caso, cuando Jesús fue entronizado, cuando Jesús en el bautismo, cuando Jesús en la transfiguración se presentó al ser humano, se identificó o se anunció como el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue presentado de esta manera en el bautizo de Jesús, el cielo se abrió y se dijo esto: tú eres mi Hijo amado. En la transfiguración, nuevamente Dios habla a los apóstoles que estaban allí y les dice: este es mi Hijo amado. Entonces nosotros vemos cómo Dios adopta o toma a Jesús como haciendo referencia a que así como tomó el poder como rey en este mundo, también en este caso Dios lo confirma, mejor dicho, como su hijo. Y nosotros vemos entonces que cuando Jesús resucita, y es que esto lo menciona allí Pablo nuevamente en Romanos capítulo 1, verso 4. Si nosotros leemos Romanos 1:4, vamos a encontrar justamente esta declaración de parte de Dios. Dice Romanos 1:4, menciona allí la palabra de Dios, eh, que fue del linaje de David según que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús fue resucitado, entonces en ese momento dice allí Pablo que es cuando Jesús se sienta a la diestra de Dios, es entronizado, y fue en ese momento cuando se cumplieron las palabras o la promesa hecha a David de que Jesús sería, o que en este caso su hijo sería adoptado como hijo de Dios. Pero no quiere decir o no se está hablando de que Jesús fue creado, sino se está hablando de ese momento cuando Jesús toma nuevamente posesión de este mundo y se cumplen las promesas hechas a David, de que su hijo sería como hijo de Dios, sería adoptado como hijo de Dios. Y la palabra engendrado se aplica a Jesús, pero en el sentido de entronización. Se refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no a la existencia de Jesús, no al nacimiento de Jesús, sino al momento cuando Jesús toma posesión nuevamente de este mundo. Y esto me gustaría confirmarlo nuevamente con con Hebreos, perdón, capítulo 13, verso 8, donde Pablo escribe lo siguiente: Hebreos 13:8, dice allí la palabra de nuestro Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto nos demuestra entonces que Jesús no tuvo un inicio, que Jesús no tendrá un final, que Jesús no fue creado, que Jesús no fue hecho por Dios, sino que Jesús es el mismo Dios y que ha existido desde la eternidad y existirá por la eternidad. Entonces, lo que vimos durante esta semana, yo creo que es una declaración. Yo te decía que la lección fue bastante extensa esta semana,
pero es una declaración muy profunda acerca de quién es Dios y qué hizo Dios por nosotros como seres humanos. Nos revela de manera maravillosa lo que es Jesús, la persona de Jesús para el ser humano. Entonces es algo realmente interesante lo que hemos analizado durante esta semana. Nos puede dar la lección para mucho más, pero hasta aquí vamos a cerrar la lección de esta semana. Y yo quiero invitarte a que tú puedas estudiar tu lección para poder comprender un poco más acerca de Jesús como Hijo de Dios. Y yo quiero dejarte la pregunta para dialogar esta semana e invitarte a que puedas allí escribirla en los comentarios. La pregunta sería: ¿de qué manera práctica enriquece tu relación con Dios el hecho de comprender mejor la naturaleza de Jesús? Esa es la pregunta para esta semana. ¿De qué manera práctica enriquece tu relación con Dios comprender la naturaleza de Jesús? Coméntalo allí, por favor. Queremos leerte allí en los comentarios para poder analizar y compartir contigo algunos comentarios más sobre la lección de esta semana. Y a manera de conclusión, antes de que vayamos a la oración, me gustaría comentarte: saber quién es Jesús, saber qué hizo Jesús, me ayuda a mí a comprender mejor el carácter de Dios. Y yo agradezco a Dios por venir a este mundo a revelarse a través del Hijo, y de esa manera que yo pueda obtener la salvación y pueda conocerlo un poco más a Él. Entonces, para mí es realmente maravilloso conocer cómo Dios nos muestra a través de Jesús, cómo Él se manifiesta a través de Jesús, cómo nos habla de su carácter, de su amor, de su preocupación por el ser humano. Y esto que nos lleve realmente a tener esa relación con Dios y a prepararnos para estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Yo quiero invitarte en este momento a que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Padre, en esta hora quiero agradecerte por la vida que nos das, por permitirnos estudiar la lección de esta semana, y gracias por la revelación que nos has dejado a través de tu Hijo amado. Gracias porque viniste a este mundo y te manifestaste y nos mostraste, Señor, tu carácter, tu vida y lo preocupado que estás en la salvación de cada ser humano. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a aferrarnos a tu mano poderosa, a la mano de tu Hijo amado Cristo Jesús, y de esa manera, Padre, que podamos estar contigo en el reino de los cielos. Permite que la lección de esta semana haya quedado clara en la mente de cada uno de tus hijos, y de esa manera que podamos crecer en nuestra experiencia espiritual y sobre todo conocer qué es lo que realmente creemos como cristianos, Señor. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.